Hola a todos y a todas, muy buen día, ¿cómo están ustedes? No se pudo conectar directamente por StreamYard, pero lo pudimos conectar ya por este medio. Y bueno, feliz año, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz año para ustedes también. Muchísimas gracias. Pues el tema de hoy, creo, ¿sabes qué? Después de tanto platicar y platicar y platicar y platicar acerca de cuál podría ser la función del ser humano en esta tierra, pienso literalmente que es la conciencia. Esa es la evolución hacia una mayor conciencia y de eso se trata el tema de hoy. Cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas de lo que he resumido en tantos programas? Yo creo que a ver, para definirlo, la conciencia sería lo que adquirimos cuando el conocimiento, que para mí es lo que recibimos en la escuela, ¿no? Si estamos atentos, recibimos conocimientos. Estos conocimientos son como una semilla que a la vez que nos lo entregan, nosotros mismos con la información que nos dan, con nuestra propia inteligencia, tendremos que ver cómo sacamos el mayor provecho de esta semilla. Es decir, cómo conseguimos que lo que está dentro de ella aflore y crezca y se desarrolle, ¿no? Entonces, en un principio recibimos ese conocimiento que es una semilla, parece algo pequeño, que tal vez puede parecer no tan valioso, pero está todo su potencial en el interior, que a la vez no lo vamos a poder conocer, no lo vamos a poder ver, si no seguimos todo el proceso que hay que seguir para poder llegar a ver lo que está ahí dentro. ¿Y cuál es eso? Sembrarlo. Y el sembrarlo es ponerlo, para mí, llevarlo a la práctica. Es decir, los conocimientos que adquiero en la escuela, luego los llevo a la práctica en mi hogar, en la vida, en mi vida social, compartiéndolo con los demás. Y ahí es en donde le saco un mayor provecho y lo conozco con más profundidad y voy tomando conciencia, porque lo que me enseñaron, lo que me compartieron, lo que yo recibí y supe valorar en parte, luego puedo conocer su pleno valor cuando consigo que aflore lo que está en su interior. Es decir, lo que dije recién, seguir todo ese proceso de llevarlo a la práctica y así voy tomando conciencia, ¿no? Porque tal vez nos dan la semilla y nos dicen, bueno, aquí dentro está potencialmente un árbol que se volverá enorme y dará muchos frutos con el paso del tiempo. Claro, pero para que eso se convierta en una realidad, requiere de que uno siga todos los pasos que debe de seguir para que eso se haga posible. Porque si yo esa semilla la guardo simplemente en el intelecto como algo que es muy valioso porque me mostraron o me transmitieron que dentro tiene todo ese valor, y a lo mejor a veces por el propio temor yo no quiero perder lo que puede haber dentro y entonces de repente lo atesoro, ¿no? O lo guardo bajo siete llaves, cosa de no llegar a perderlo o a exponerlo. Esto nos pasa a veces, ¿no? Cuando tenemos temor, pero cuando atravesamos ese temor y aprendemos a vivir la vida y crecer y entender que es a través del trabajo, es en donde vamos a dar ese paso de poner esa semilla en tierra y comprometernos con ella. Y en la medida que vaya creciendo, comenzamos a ver, bueno, eso que estaba dentro y lo vamos a ir conociendo cada vez mejor. Y a la vez, justamente como lo que está dentro de la semilla, pasado el tiempo, nos alimentará e inclusive llega un momento en que produce tanto que es más de lo que necesitamos y es lo que tenemos para compartir, lo que es de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, tomar conciencia para mí es llevar a la práctica los conocimientos que podemos adquirir en la vida. Cuanto más consciente, más responsables, más entendidos, menos dificultades, mayor claridad, menos oscuridad, ¿no? Mayor luz, es decir, mayor conocimiento, mayor firmeza, más solidez en la vida. Todo eso trae tranquilidad.
porque ya no estoy Paz. tanto en la búsqueda, claro, exacto, esa paz interior, ¿no? De haber hallado, de haber encontrado. Pero no es simplemente esperar a que produzca sin que yo intervenga y porque la divinidad me va a proveer. Yo tengo que también involucrarme en todo ese trabajo. Entonces, si soy un alumno en esta escuela, tengo que prestar atención a la enseñanza, tengo que interesarme por ella, tengo que multiplicarla, compartiéndola y, como digo, aprender a valorarla cada vez más. Para mí solo es posible cuando lo llevo a la práctica, porque ahí veo esto que me dieron y me dijeron que era tan valioso, cuánto puede ayudar en la vida real cuando la comparto, cuando se lo transmito, cuando se lo comparto, ¿no es cierto?, a aquel que lo necesita y cuando también le enseño a valorar aquello que está recibiendo y también le comparto que puede adquirirlo por sí mismo sin esperar que otro se lo otorgue si se aplica en el trabajo, ¿no?, que se compromete con él. Bueno, es ir tomando conciencia, es ir creciendo y es ir siendo adultos y empezar a dejar de lado, bueno, supersticiones, creencias, sueños que proyectamos, ¿no? Es muy lindo esto que hoy se dice, hay que tener siempre un sueño, pero al fin entendemos que el sueño se produce cuando uno está dormido. La realidad son los hechos que saltan a la vista. Entonces, si los hechos que saltan a la vista cuando los observamos conscientemente no son de nuestro agrado, será algo que hay que cambiar y que modificar. Y para eso tenemos que participar de esa labor, ¿no? De un cambio. Entonces, ahí es donde vamos tomando conciencia, cuando lo ponemos en práctica. Cuando Jesús transmitía enseñanzas, que transmitía conocimientos, transmitía y hablaba desde su experiencia, desde su conciencia, desde su sabiduría, y la sabiduría uno la adquiere cuando se hace consciente de lo que sabe. Entonces, sé por qué me dijeron, pero cuando lo puse en práctica lo pude comprobar e inclusive aprendí muchas cosas que no me habían compartido cuando me lo dijeron, porque cuando alguien me dice el agua está fría, yo entiendo la diferencia que hay entre frío y calor y puedo tener mi preferencia, pero hasta que yo no me meto en el agua o no toco el agua, no sé a qué se refieren con ese frío o cuál es el grado, ¿no? Que pueda llegar a tener el agua. Entonces, ahí tenemos que vivir esa experiencia. Nos lo comparten, nos lo dicen, nos lo advierten, pero tenemos que vivirlo nosotros. Y ahí vamos tomando conciencia. Cuando lo entendimos y lo compartimos o lo llevamos adelante, le sacamos el mayor provecho. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay algo, no es que no esté de acuerdo, pero opino distinto. Ujú. Es que regularmente se habla de la oscuridad como algo malo, ¿ok? Y lo Sí. que quiero comentar con ello es, y estoy seguro que lo vas, desde mi punto de vista, lo vas a poder comprender y quiero que me digas qué opinas. Creo que desde la oscuridad es la única forma de ver la luz. Si estás en la luz, pues cualquier otra cosa te ciega o te confunde si ese es el camino o no. Evidentemente necesitamos, se dice como muy poéticamente, abrazar las sombras y pero pues también somos eso, somos, y el universo, en todo lo que vemos, vemos polos opuestos para que funcione, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Em, ¿Qué opinas de esto que te comento? En verdad, la oscuridad no es que sea mala, es otro tipo de luz. Eh, Puede ser, a lo mejor son formas que tenemos de expresar de una manera muy particular, aún teniendo la misma mirada, ¿no? Es decir, Claro. mirando hacia el mismo lugar, tenemos distintas formas de expresar lo que estamos viendo. Porque al fin la verdad es una, no es la verdad la que yo quiero elegir. La verdad es la que hay ahí para todos. Ahora, cada uno lo observa
y cada uno que lo observa saca sus conclusiones o hace sus análisis o tiene su expresión o bueno, o hace su interpretación. Pero uno desde la luz ve oscuridad también, Ujú, ¿no? claro, sí. Entonces, claro, cuando uno está en la oscuridad, busca la luz, por una cuestión sencilla, normal, común, y aprende a valorarla. ¿Por qué? Porque en la oscuridad uno suele tropezar muy frecuentemente, porque no se ve por donde uno camina, o al menos no se ve bien, y entonces uno empieza a valorar la luz y cuando uno la conoce la luz, aunque sea de manera tenue, por lo menos ya vislumbra mucho mejor lo que hay por delante y puede empezar a esquivar lo que puede haber llegado a ser un tropiezo y un dolor. Entonces, no solamente uno deja de tropezar, sino que también empieza a ver y a entender. En la oscuridad yo imagino muchas cosas, yo creo en muchas cosas, porque es la oscuridad. No veo, no sé. Cuando a lo mejor a través de otros sentidos yo puedo palpar algo, yo puedo imaginarme que es tal o cual, pero cuando se hace la luz, puedo ver lo que es. Ahora, ver lo que es no precisamente es entender lo que es. Para entender lo tengo que estudiar. No lo puedo estudiar si no lo veo. Es decir, el ir saliendo de la oscuridad y el ir adentrándose en la luz me lleva a ir teniendo lo que hablamos hoy, más conciencia. Pero también cuando voy entrando en esa luz, no dejo de ver la oscuridad y no es que solo vivo en esa luz, porque no es solo en donde yo vivo, sino en donde vivimos todos, ¿no? Es decir, un padre entiende que no quiere para sus hijos dolor y entonces los cuida y que le lleva luz a la vida de ellos. Es decir, cuidado que esto te puede dañar. Todavía no lo entendés, sos pequeña, pero ya lo vas a entender, te puede suceder esto y es peligroso. Es decir, le lleva la luz de su conocimiento, de su entendimiento. Es decir, el que está en la luz busca también de compartir las bondades, la bendición, esa seguridad, claridad, tranquilidad que uno obtiene en esa luz. Pero, bueno, no sé, son formas de verlo. Es decir, comparto, entiendo lo que estabas diciendo. Uno valora la luz estando en la oscuridad, o sea, desde la oscuridad uno la valora. Pero cuidado, hay mucha gente que no es muy amante de salir hacia la luz, porque todavía gozan o disfrutan de hacer lo que solo se puede hacer en la oscuridad, es decir, aquello que parece que se puede ocultar, ¿no? Tratar de ocultar. En la luz no se puede ocultar nada. Si el mago hiciera las cosas ante la luz y a tiempo y que todos puedan ver, no habría magia, no habría truco, ¿no? Lo podríamos llegar a ver. Entonces, por ejemplo, hay gente que disfrutan de esto. ¿Esto por qué lo estoy diciendo o lo traje yo a la charla? Porque eh, en esto uno tiene que tener cuidado, ¿no? Cuando uno siente tener esa luz interior que a uno le permite ver por donde uno camina, no siempre es bienvenida por los demás cuando uno intenta compartir esa luz. Es decir, uno tiene que ver a dónde lo lleva, quién en verdad lo necesita, en qué etapa se encuentra y bueno, al fin es como uno administra esa luz que tiene en su interior. Pero vos podría expresar lo que yo entiendo, que la luz absoluta no existe. Es esto del Tao, ¿no? ¿Conocen la imagen? Es decir, es el yin y el yang. Hay una parte que aparenta ser una mitad de un todo que es blanca y hay otra que es negra. Pero esa mitad que es negra tiene un punto de blanco y esa que es blanca tiene un punto de negro. Entonces, siempre están ahí presentes y como para mí también bien decías, es ese equilibrio de los extremos al que hay que llegar.
Y la única manera para mí de obtener ese equilibrio entre la oscuridad y la luz es a través de saber administrar esa realidad infinita de oscuridad y luz, porque la luz brilla en la oscuridad, desde el amor. Es decir, porque cuando se va el amor, uno puede caer a los extremos. Puede llegar a querer abrazar la oscuridad porque a uno le resulta conveniente, o a lo mejor pensar que la salida es hacia la luz y olvidarse de todo lo que hay en la oscuridad. Y lo que hay en la oscuridad es lo que nos falta por aprender, ¿no? Si estamos en la escuela y hay una profesora o un profesor que tiene su conocimiento, maestra, maestro, que nos quiere transmitir sus conocimientos, sus enseñanzas, dentro suyo hay una luz que yo ignoro el tamaño y la dimensión que tiene, ¿no? Entonces la voy conociendo en la medida que me confía sus conocimientos. Si yo me atrevo a expandirme y a moverme del lugar cómodo en el que a veces me encuentro o me ubico, empiezo a conocer el mundo en el que estoy, el mundo que me rodea. Cuando me observo con sinceridad, empiezo a ver la verdad en mi interior, no solo lo que quiero ver. Y bueno, son muchas cosas que están en la oscuridad porque las estamos ignorando. Yo digo, la oscuridad es ignorancia y la luz es el conocimiento. Bueno, para que pueda haber ahí luz en donde hoy es oscuridad, hay que acercar esa luz, es decir, acercarnos buscando conocer. Entonces, cuando lo conozco, deja de ser algo que está en la oscuridad. Pero así sigo avanzando y la oscuridad sigue ahí estando, ¿no? A cada paso que doy, más expando la luz, más crezco en conciencia, pero también más avanzo hacia esa oscuridad que de a poco encontraré ese equilibrio, ¿no? Entre esas fuerzas que parecen opuestas, pero a la vez son como que se complementan porque son ambas lo que conforman el todo, ¿no? Es decir, la luz y la oscuridad, ahí está el equilibrio, pero el equilibrio para mí es en el amor. Cuando no hay amor es en donde puedo caer a los extremos. Me voy hacia un lado o hacia el otro. Y si me voy hacia un lado o hacia el otro, es que entonces puedo entender que me desequilibré. Si me desequilibré, puedo llegar a golpearme, a salir lastimado o a salir confundido o vivir confundido por ello. ¿Qué opinas de la siguiente frase? Dios es el sol. Él igual a Dios. Opino que es así, pero lo que pasa, eso es una forma de limitarlo a Dios, querer entenderlo como algo o alguien material que ocupa un espacio, sí. Sí, claro, pero es como si tú ves una silla o una piedra, ¿no? Y pues no es lo que tú llamas Dios, que aunque sí está ahí también, ¿sí? Sí, sí, ¿Cómo sí, no lo vas a ver representado y en la tierra donde vives? O sea, es lo que yo pensé, ¿quién es claro, Dios y quién es Dios? Y pues Dios es el sol. Sin el sol no existe la no hay vida, ni vida. existiría los planetas girando alrededor, ni nada de nada. Exacto. Entonces dije, pues, ¿qué otra? Dios es el sol y Gaia es la madre, que todo es lo mismo, ¿no? Todo en principio viene siendo la representación de, de esa mente, no sé cómo decirlo, yo pienso Es que sí difícil. también es un programa perfecto, porque las plantas nacen como nacen, el agua cae, como cae, o sea, todo tiene un orden perfecto, no hay, digo, hay fallas, sí, pero son no se ven, o sea, la realidad es que lo más que hay es perfección en todo lo que sale en la naturaleza, incluyendo nuestro cuerpo. Sí, es que todo tiene un propósito y ese propósito se alcanza en el tiempo. Entonces, por eso el tiempo existe para que dentro de él transcurra lo que entendemos como evolución.
Entonces, para llegar a hacer las cosas como son, como las podemos observar hoy, requirió de todo un tiempo de evolución. Hubo un tiempo en que el agua no caía como hoy entendemos. ¿Por qué? Y porque no había la gravedad que hoy hay en la Tierra. Es decir, es algo que se fue dando a través del tiempo en la medida que la vida fue surgiendo por evolución. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, Dios es el sol, pero por ejemplo, es el centro del sistema alrededor del cual todos los planetas orbitan y que toda la vida que vemos y aunque no vemos está atenta y dependiendo de él. Pero dentro de lo que es el universo es una expresión pequeña suya, ¿no? Y yo siempre digo que el creador y la creación son la misma cosa. No es que él es ajeno a la creación o está en otra parte solo observando desde la distancia. Él está presente en todo lo que es esa creación, para mí, como bien decías, en esa piedra, en la planta, en el animal, en toda la vida, en sus distintas formas de manifestación está presente. Entonces, esa presencia es la conciencia universal que está ahí por el hecho de estar presente, induciendo al cambio, a la evolución, a la trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, los seres humanos, tenemos una inteligencia individualizada y podemos pensar por nosotros mismos, entender por nosotros. Podemos estar juntos viendo una misma situación y tener distintas interpretaciones, y algunos más acertados, otros con la visión clara y correcta, a otros con una visión equivocada. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Bueno, es cómo estamos nosotros en nuestro interior, cuán sinceros somos con nosotros mismos, cuánto nos engañamos, ¿no? Y por ende también muchas veces cuánto por esto mismo engañamos a otros, porque no somos sinceros con nosotros mismos. Bueno, ¿y esto por qué se da así? Porque es una escuela. Es decir, hay aulas y hay alumnos que dentro deben estar transitando esta escuela dentro de esas aulas, recibiendo conocimiento y enseñanzas. Y hay enseñanzas para todos y cada uno tiene que saber cuál es la que recibió, cuánto la ha aprovechado, cuánto se concientizó de esa enseñanza que recibió, cuánto ha llevado adelante, cuánto de esas semillas las sembró y pudo obtener frutos y se multiplicaron, porque pusimos una semilla y cosechamos 100, y entonces me pude alimentar de esto. Cuando me dieron la semilla me dijeron que dentro estaba potencialmente lo que iba a saciar mi apetito. Pero uno dice, ¿y esta semilla va a saciar mi apetito? Si es tan pequeño, no va a alcanzar, me voy a quedar con hambre. Bueno, pero cuando lo siembro y cuando lo cuido, y cuando voy aprendiendo mientras lo cuido, porque nadie nace sabiendo, ¿no? A veces ponemos la semilla y pensamos que, bueno, va a venir solo la lluvia del cielo y que va a encontrar los nutrientes que necesita, y a veces depende de dónde lo sembramos, en qué tiempos, es que puede que no tenga todas las condiciones dadas favorables para que pueda desarrollarse y se puede echar a perder. Bueno, ahí está nuestra inteligencia trabajando para todo esto, pero esa inteligencia está siendo siempre alumbrada por el sol, es decir, está siendo siempre alumbrada por Dios, como nuestros antepasados que luego vinieron a querer imponerles unas creencias que no eran las que tenían, ¿no? Pero valoraban el sol como un dios, es decir, la tierra como una madre, constantemente está dando a luz la vida, sí. Pero espera, en todos los, nunca se ha quitado ese culto al sol, desde los romanos, o sea, la iglesia normal, todo lo que hay es culto al sol, siempre sigue siendo, nada más se disfraza como de para niños chiquitos, pero de lo demás siempre ha sido ese culto al sol. Sí, en esencia sí, pero hubo masacres enormes cuando llegaron y veían adorando y arrodillándose ante el sol, que era en realidad quien daba vida y quien
favorecía el alimento y que crezcan y el poder trabajar y tener calor, ¿no? Es decir, todo lo que era de bien, pero claro, se les exigía que tenían que adorar a una persona que no conocían, que en ese caso era Jesús. ¿Por qué no conocían? Porque, bueno, como la mayor parte de las personas, inclusive los que la traían, no lo conocían, porque no vivieron en la época en la que él vivió y lo que traían era información y conocimiento. Pero sí, vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos viendo esto. Pero a veces esto depende cómo uno lo habla o con quién lo habla, puede ser algo que mueve sensibilidades. Porque todavía en esta época en la que estamos, después de más de 500 años de haber conocido a los europeos aquí en América, es que hay personas que están como muy, muy fanatizadas con lo que dice la escritura y se quedan defendiendo eso que es su creencia y piensan que no hay nada más o nada más valioso o importante. Pero sí, yo pienso como estabas diciendo, se disfraza, se le cambia de nombre, pero a veces por el solo hecho de cambiar de nombre, de disfrazar, pero no advertir que está disfrazado, eso genera confusión, porque no te dicen el Hijo de Dios o el propio Dios y el Sol son la misma cosa, ¿no? No dicen eso. Entonces, cuando no dicen eso, lo están velando, y cuando lo están velando, muchas personas que no profundizan o no analizan o ellos mismos lo que están escuchando y recibiendo, toman a veces la letra muerta. Es decir, aquello que le dijeron lo toman como un absoluto, como una verdad, tal vez por la fuente de la que proviene, pero no se dan cuenta que son individuos que son capaces de ver con inteligencia como aquel que se los transmitió. Entonces, el maestro tiene inteligencia y utiliza su inteligencia para compartir sus conocimientos y administrarlo de acuerdo a la necesidad que tiene el alumno. Nosotros, si somos alumnos, también tenemos inteligencia como tiene el maestro. No es que él tiene más que nosotros, sino que nosotros la ejercitamos menos que él, porque utilizamos la inteligencia para buscar los intereses personales. En cambio, cuando el maestro empezó a utilizar su inteligencia más allá de sus intereses personales, viendo la necesidad de sus alumnos, entró en un área de la inteligencia que nosotros no solemos poner en movimiento, porque más estamos siguiendo nuestros intereses. Entonces, potencialmente todo eso está en nuestro interior y la luz del sol está tratando de alumbrarlo. Falta que lo veamos y que lo entendamos y que nos animemos a sacar nuestras conclusiones y buscar de hacer nuestras experiencias, y no busquemos el lugar cómodo en donde nos sentemos a que nos digan las cosas o hagan la interpretación por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viendo, estamos empezando a volver un poquito a muchas cosas que parece que eran antiguas, pero no porque eran antiguas han pasado de moda, es decir, están presentes, vigentes hoy como antes y así lo estarán por siempre. Entonces el sol mientras brille habrá vida, y la vida que está desarrollándose por ese brillo del sol o esa presencia tiene que ir trascendiendo las limitaciones, justamente encaminándose hacia esa luz, ¿no? Absolutamente. Daniel, ¿tú conoces despierta.online? ¿Ya te metiste a esa página? No. Ok, quiero presentarte un pequeño video de lo que es despierta.online y ahorita continuamos, ¿te parece? Es muy pequeño, bueno, es muy chiquito. No. Listo. Pues ya todos los presentes que no lo conocen, vean de qué trata. Música Medicina. Descubre el poder sanador de la música medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Conéctate, prefiere amigos y disfruta beneficios exclusivos. En despierta.online, cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual.
Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino. ¿Qué opinas? Está padre, ¿verdad? Lo Ajá, estamos sí, estrenando. qué bueno, qué completo. Exacto, tiene muchísimas cosas y a diario se van sumando más cosas. Pero bueno, continuemos con la plática porque nada más solo te lo quería mostrar y bueno, a todos los que nos acompañan también. Eh, ¿Cómo crees que nuestra conciencia moldea nuestra realidad y percepción del universo? Bueno, moldear nuestra realidad es lo que hemos estado hablando. Si yo tomo esa semilla que me dieron el conocimiento y lo pongo en tierra, comienza a cambiar la realidad, en donde ya empiezo a tener que tomar un compromiso de acompañar eso que se desarrolla, también teniendo la esperanza, expectativas, proyectos de vida de poder un día llegar a cosechar a lo que se va a multiplicar a partir de esa labor, ¿no? Entonces, eso cambia nuestra realidad. A ver, la escritura dice que primero se creó la Tierra, y eso lo entendemos hoy cuando miramos lo que es la evolución, la misma ciencia lo puede observar. Entonces, primero se desarrolló la Tierra, hubo un planeta, sobre ese planeta comenzó a gestarse la vida desde un origen casi a veces imperceptible, pero que comienza a moverse por sí misma y a ir conformando ya lo que es una naturaleza más activa. Entonces, toda esa evolución tiene y da un gran salto a partir de la presencia del ser humano, en donde es una forma de vida, imagen y semejanza del creador, con capacidad de tomar decisión por sí mismo, con libertad para tomar decisiones, ¿no? A diferencia de las demás formas de vida existentes hasta ese momento, que hoy siguen existiendo, por supuesto. Un animal, por ejemplo, se guía por un instinto, es decir, hay un instinto de supervivencia. Si ustedes se fijan, hay dentro del reino animal especies y cada especie se comporta de manera muy similar, no importa el lugar del planeta en donde se encuentre. Entonces hay un principio de vida y una conciencia que une a esa especie. Pero un perro no puede decidir salir a maullar, porque es perro y en su naturaleza está ladrar. En cambio, un ser humano puede vivir en el desierto del Sahara, puede irse a vivir al Polo Norte, puede, es decir, adaptarse, modificar, tomar decisiones, cambiar su vida. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestra conciencia va cambiando esta vida. Ahora, si tenemos libre albedrío y cada uno hace del libre albedrío lo que quiere o piensan que es para hacer lo que uno quiere, podemos, pero imagínense 8.000 millones de personas haciendo cada uno lo que quiere, qué gran enredo se puede llegar a armar en este mundo, ¿no? Si empezamos a tener y a desarrollar un sentido común a través del cual nos unimos y comenzamos a tener y a tomar y aceptar ciertos parámetros que tenemos que tener como referencia para comportarnos, para mí, yo insisto siempre en el que para mí es el más importante, que es el de mirar la vida con amor, con un amor respetuoso, respetuoso por toda la vida, no solo por mis intereses. Hay una diferencia ahí, ¿no? Entonces, esto del desarrollo de la conciencia va cambiando esto. Muchas personas miran lo que le interesa y ponen amor en lo que le interesa, pero a veces lo que a mí me interesa y hasta puedo sentir que me beneficia, puede que perjudique a otro, ¿no? Porque Sí, si yo decido poner un árbol en la puerta de mi casa, puede que a mí me beneficie porque me produce sombra, pero puede que el vecino no quiera sombra ni tener que barrer las hojas que caen y entonces a él le perjudique o se sienta mal. Bueno, vamos evolucionando como individuos
y cada uno tiene que ir tomando conciencia de lo que hace y analizando también las consecuencias. No solo lo que voy a obtener o lo que quiero, sino si es correcto o es de bien para todos. Entonces, vamos evolucionando dentro de la escuela, vamos creciendo. De pequeño nos la pasamos jugando y todo es un juego, y en la medida que vamos creciendo empezamos a tomar las cosas con más seriedad, tenemos más respeto, más educación, sabemos hacer silencio, sabemos respetar al otro cuando está hablando, es decir, vamos aprendiendo, vamos creciendo. Es decir, nuestra conciencia va a ir mejorando el medio ambiente en el que estamos, porque lo podemos hacer en un corto lapso de tiempo, porque tenemos la voluntad, que es una gran fuerza que nos puede ayudar a llevar adelante estos propósitos que tenemos. Pero bueno, ahí va la diferencia. Cuando tengo propósitos que son personales para solamente buscar beneficios personales, no es lo mismo que cuando estoy teniendo la voluntad de poner atención en la necesidad de la humanidad de la que formo parte y tratar de aprovechar el tiempo en el que estoy en este mundo haciendo algo que sea de un bien común. Entonces, igual estoy trabajando, igual dedico horas, igual vivo 24 horas como cualquiera, pero ¿qué pasa? Enfoco, encamino, encarrilo mi vida en un sentido que es el que entiendo y que es el que quiero, ¿no? Pero bueno, eso también es reflejo de madurez. Voy creciendo, voy desarrollándome. Y esto para mí llegó en la medida que la conciencia fue creciendo, haciéndose cada vez más presente en mí. Cada vez que fui dejando de lado creencias y fui adquiriendo conciencia, es decir, que pude comprobar y ya dejé de creer, es en donde me fui sintiendo más firme y más seguro. Y mientras tanto fui aprendiendo también a respetar a los demás. Todos tenemos libre albedrío, no solo yo. Entonces tengo que ver que muchas decisiones que he tomado perjudicaron a otros. Y aprendí de muchas de ellas. Seguro que mucho me quedará por aprender. Pero en la medida que empiezo a ver que ahí hay para aprender, es en donde puedo crecer y sacar mayor provecho de cada momento presente en el que me toca vivir, ¿no? Bueno, vivimos todos en el presente, y en el presente estamos cambiando nuestra realidad para ir creando en este presente siempre un mejor futuro, cuanto más conciencia tenemos a cada momento en el presente en el que estamos. Entonces, eso va formando y va forjando ese futuro para nosotros, pero también para los demás, ¿no? Hablaste de la Biblia. ¿Tú conoces muy bien la Biblia? No, creo que muy bien no, pero algo conozco. Ok, es que ayer estaba escuchando, puede que la riegue y a lo mejor tú me corriges, sería buenísimo. Bueno, Algo del Apocalipsis según Juan, que se supone que no lo iba a escribir, pero llegó a él por X o por Y. Y habla de Jesús en Egipto. Y cuando fue con un gran Hierophante, el gran Hierophante, el maestro de maestros en Egipto, y le pidió que le hiciera las pruebas hasta llegar al, no sé, al Salón del Sol y varios hasta el final, para ver, porque él tenía que pasar todas las pruebas como cualquier hombre, para poder entender al hombre de cómo era. Y explicó lo que pasó en cada salón, eh, y me pareció súper interesante. Practicó virtudes en cada uno de los salones y gracias a esas virtudes aprobó todas las pruebas y salió como justo el Hijo de Dios, que así fue reconocido. ¿Nos puedes platicar tú un poquito más acerca de ello? ¿Sabes de lo que te hablo? la verdad que no lo tengo tan presente esto. Ok. Sí, sí lo entiendo. No sé si eso está registrado así de No lo esa sé. manera. Yo tampoco sé si está registrado sí o no. Pero Me parece algo muy claro y tal vez, y también, perdón, es como bastante, a ver, es como una enseñanza que más circula,
en mundos ocultos, no es algo que está tan exteriorizado, pero son dramas internos que vive el espíritu cuando comienza a transitar ese camino de la conciencia, porque al fin y al cabo, esto es un cuerpo, es un vehículo que está siendo conducido por el espíritu que soy. Yo no soy este cuerpo, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, no es que somos el cuerpo físico. También, Entonces, ¿eh? ¿Perdón? ahorita sí eres ese cuerpo, ahorita lo estás ocupando y eres y sientes y te Sí, pero emocionas. cuando conducís tu coche, ¿eres el coche? No eres el coche, estoy de acuerdo. No, porque si no te subes al coche, el coche no marcha. Es decir, Buen por punto. eso ahí es donde yo Ok. esto quiero poner. Sí, yo no siento que sea ajeno al vehículo. Pero quiero decir que no es lo que somos. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Porque a veces muchas personas piensan que son esta forma física, que soy el coche y que tengo un conductor. Es decir, que soy el cuerpo y que tengo un espíritu. Pero en realidad soy un espíritu que toma un cuerpo. ¿Por qué tomo este cuerpo, este coche, este vehículo? Tomo este vehículo para poder moverme en este mundo material, porque el espíritu no es material. Entonces necesito un vehículo material para moverse en el mundo material en el que estamos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, voy tomando conciencia a la medida que viajo a través de este vehículo en este mundo. Entonces, como el maestro vino a la tierra de un mundo, por llamarlo de alguna forma, inmaterial, es decir, donde no es la materia como la conocemos así densa, vino a este mundo y tuvo que tomar una forma física, como todos los humanos tenemos, tuvo que pasar el maestro por aquellas cosas que los humanos tienen que pasar, como cualquiera, más allá de que ya de por sí era el maestro. Entonces tenía que pasar por todo esto, de ir enfrentando los defectos para ir convirtiéndolo y reconociéndolo para convertirlos en virtudes. Entonces, claro, en cada una de esas salas o de esas aulas es en donde se encontraba con que la energía o el aula estaba diseñada para estimular y para provocar que surja de uno aquello que uno tenía que ver, y entonces veía aquello que tenía que trascender y salía triunfante de cada uno de ellos, habiendo adquirido, desarrollado, entendido la virtud. Pero la virtud es el opuesto al defecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo un maestro va a enseñarle a un discípulo si no aprende primero? O sea, no puede ser uno maestro si primero no aprende uno, ¿no? Entonces, cuando un maestro baja de los cielos y toma una forma física y tiene que enseñarle a los alumnos que tienen esa forma física, a ver, vamos a usar el mismo ejemplo que usamos hace un momento del carro, del coche, del vehículo. ¿Cómo le va a enseñar a conducir a un alumno si él nunca tomó un carro y lo condujo, ¿no? Entonces tiene que él ir a hacer sus propios exámenes. Lo que pasa es que ese espíritu, que es el espíritu maestro, ya viene con una experiencia y con una conciencia que va por encima del hierofante. Es decir, el hierofante lo era en este plano, pero quien venía por encima de él. Pero claro, en definitiva tenía que enfrentar o estar frente a frente ante la autoridad mayor dentro de este plano material. Pero quien venía o quien tuvo que pasar por eso venía de un plano aún superior, pero bueno, lo tenía que pasar porque tenía que cumplir las leyes de los hombres. Un maestro viene a dar ejemplo de lo que tenemos que hacer, no viene a mostrar lo que él puede hacer. Entonces, para dar ejemplo de lo que tenemos que hacer, es en que tenía que pasar por lo que todos tenemos que pasar. Entonces, bueno, se fueron dando muchas experiencias por las que él tuvo que pasar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, figura en las escrituras que él a partir de los 30 años aproximadamente es que comienza su vida pública.
Mm. Hasta ese momento parece ser un misterio su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? ¿Estuvo fuera de los radares? ¿Nadie lo detectó? ¿Nada quedó registrado? Bueno, estaba teniendo una vida humana en la que tenía que desarrollarse como maestro. Esto, aunque parezca fácil para un maestro, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque lo que el maestro tiene que expresar a través de la forma física es algo que va más allá de la forma física. Entonces, la forma física, perdón la redundancia, es que está limitada para expresar ciertos conocimientos o ciertas energías que van más allá de esa forma. Entonces tiene que acostumbrarse y amoldarse a ese vehículo. Es como alguien que es muy grande y no entra dentro del vehículo, algo así, se tiene que acostumbrar y acomodar para poder ir conduciéndolo. Pero lo que habla es de una experiencia que excede la imaginación de aquellos que quieren aprender de él, ¿no? Entonces, tenía que pasar, tenía que vivir, se tiene que cumplir la ley. Entonces, la ley es universal, pero se aplica de maneras particulares de acuerdo a dónde se proyecta. No es lo mismo la ley universal aplicada sobre la materia que la ley universal aplicada al espacio, en donde está la materia presente, pero también hay espacios en donde la materia no está presente de la forma sólida en que la entendemos. Entonces, la ley se aplica de una manera particular, es decir, siempre es la ley, no se rompe la ley, no se infringe la ley, no se manipula la ley, pero se aplica de distintas formas. Cuanto mayor es la densidad de la materia, mayor es el número de leyes que la condiciona y que la estructura. Cuanto uno va aprendiendo la verdad, es que uno se libera de la estructura, porque entonces uno empieza a derribar todas esas columnas o esas paredes que nos están frenando, ¿no? ¿Por qué estaban las leyes? Para ponernos límites. ¿Por qué nos ponían límites? Porque en nuestro libre albedrío todavía no tenemos la conciencia para saber distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es lo mejor que puede hacernos daño, y entonces la ley nos pone límites naturalmente. Cuando conocemos y diferenciamos el bien y el mal, la ley ya no se aplica sobre nosotros, no es que no nos toma en cuenta, pero en definitiva la ley se puede hacer a un lado porque nosotros sabemos caminar por nosotros mismos y no necesitamos esa contención porque ya vamos guiando nuestros propios pasos, ¿no? Un maestro se dice en los cielos que es señor de su propia luz. Entonces administra su luz con sabiduría. Pero esa sabiduría es la que fue adquiriendo en la medida que fue yendo más allá de los límites, ¿no? Muchas cosas en el mundo las damos por aceptadas así como son, nos conformamos con lo que nos dicen y no queremos hacer nuestra experiencia. Digo yo, vamos a la playa y le preguntamos al que sale del agua cómo está el agua, en lugar de meternos nosotros al agua a Mm. ver cómo está. Mucha gente se conforma así con esto, pero en la medida que salimos de esa comodidad y en lugar de estar preguntando, hacemos nuestra propia investigación, nuestros sondeos, vamos teniendo nuestros resultados. Y esto nos da tranquilidad. Y al ir conociendo, porque vamos caminando, nos acercamos a límites. Es decir, llegamos a donde, cuando estábamos sentados cómodamente en algún sillón, una silla de playa, mirando, pensamos que el límite era ahí donde llegaba nuestra vista, pero cuando empezamos a caminar y llegamos ahí a donde llegaba nuestra vista, vemos que hay otro horizonte. Entonces empezamos a trascender límites, ¿no? Bueno, desde el sillón los límites eran nuestra visión y parece que el mundo terminaba ahí, pero cuando empezamos a caminar y a movernos, se fue más allá. Quiero hacer como una analogía con esto de las leyes. Mayor densidad, mayor número de leyes. ¿Por qué? Porque más hay que contener y hay que cuidar al más pequeño. ¿Por qué el más pequeño? Porque el que está en el mundo material todavía está en aquellas regiones que son las más alejadas del núcleo del centro, ¿no? De la divinidad. La materia es una, como Pero como Dios, si la divinidad está en todos lados. exacto, sí, pero no presenta de la misma forma.
Es decir, Ok, ya quiero saber que me digas esto. ¿Por qué, cómo entonces, que no presente de la misma forma? claro, porque Dios dice que la materia es una modalidad densificada del espíritu. Ok, Entonces, es también espíritu, pero está manifestándose de una forma más densa. ok, Entonces, sí, Dios está presente en todas partes. Dios está presente en el kinder, como está presente en la preparatoria, como está presente en la facultad, pero se lo ve de una manera distinta. ¿Por qué? Porque quien está en cada una de esas aulas tiene una formación distinta, tiene una trayectoria distinta. Dios sí, está presente con su amor en todos lugares de la misma manera. No es que ama más al que estudió más y menos al que no estudió o todavía se toma la vida con un juego. Dios es amor, Dios es luz, es sabiduría, y lo es para todos, pero no todos lo ven de la misma forma. Entonces, hay distintas formas de poder percibirlo y de que Él pueda llegar, pero no son limitaciones de Dios, sino que es una limitación nuestra para entenderlo, para aceptarlo. Hay gente que quiere creer que Dios es un hombre, que es un anciano, otros quieren creer que es una energía, otros quieren creer que es un padre-madre, que es, que es el sol, que es la tierra, que es el universo, bueno, una conciencia universal. Cada uno, no importa cómo creamos nosotros, eso no va a cambiar lo que Él es. La cuestión es que a veces para hablar y para poder llevar a la palabra lo que no hay palabras para describir, es en donde tal vez sin querer, y no es mi intención, esté pareciendo que lo limito a Dios, porque uno lo quiere poner, encasillar, es decir, al ponerle palabra decir que es así o es de esta otra manera. Dios es todo y está en todas partes, pero no todos lo perciben de la misma forma. A medida que vamos creciendo, lo vamos viendo de una manera distinta. En la medida que vamos rompiendo los límites que las leyes nos dejan ver desde donde estamos transitando, es que lo vemos mucho más allá y vemos que tiene un mayor alcance, ¿no? Me voy un poco a un principio de esto. Antes de que existiera la vida en el universo como se la tiene entendida, aún de manera limitada, antes, mucho antes, no hay tiempo para definirlo, se creó la ley. Primero se creó el orden y luego vino la vida a transitar en un universo ordenado. Entonces, como que antes de que el niño venga a la existencia, primero se le crearon los límites o las leyes que lo contengan. ¿La ley qué es? Y es como el guardarray en las rutas, en los caminos. Cuando uno se sale del camino, puede llegar a chocar contra él y eso a uno lo contiene. Porque ¿para qué está? Para que uno no se haga más daño, ¿no? Para eso lo ponen esas contenciones. Las contenciones, la señalización. Entonces, todo eso fue antes que el vehículo, es decir, antes que la vida que iba a comenzar a transitar. Entonces, depende de cada uno de los conductores que estamos en este mundo, qué experiencia tenemos a la hora de conducir, cuánto y cómo sabemos interpretar todas esas señales en la vida, en el camino. Entonces, las señales están para todos, Dios está en todas partes y está presente en toda su creación y desde ahí nos observa. Como está escrito, ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Él está presente en todo, pero nosotros no lo tenemos presente siempre y no ujú, lo tenemos presente de la misma forma. Entonces, no es que sea una variable o una variación de él, sino que es una variación en la interpretación nuestra de él. A veces lo tomamos con fanatismo, creyendo que es así o de otra forma, o que el hijo es uno y los demás son el pueblo, no sé, tenemos muchas formas de verlo, pero eso se va a ir abriendo y va a ir eh, trascendiéndose en la medida que las personas salgan a veces del fanatismo, a veces de la comodidad, de quedarse ahí sentado en la playa preguntándole a cada uno que sale cómo está y después sacar una conclusión.
¿no? Algunos que le preguntan a cada persona que sale para ver al final, sumando y sacando un promedio de todo lo que le dijeron para hacer una estimación de cómo debe estar el agua. Y era tan simple como dar unos pasos y llegar al agua y tocarla y entrar por uno mismo, ¿no? Es decir, Dios está ahí desde siempre, pero no todos lo han querido encontrar de verdad frente a frente. No sé si se hizo complicado. Sí, total. ¿Qué enseñanzas específicas de Jesús crees que apuntan directamente a alcanzar un estado de conciencia superior o iluminación espiritual? Y yo entiendo que todas. Lo que pasa que era, por supuesto, salvando la distancia y con todo respeto, lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Que se daba. Y vuelvo a aclarar, salvando las distancias. Pero, ¿por qué? Porque las personas tenían sus dudas, sus interrogantes y querían tener claridad, y cada enseñanza que le daba a una persona que hacía una pregunta era una respuesta para todos, porque al fin y al cabo, si podemos leer hoy las escrituras, alguien le preguntó tal y él respondió, y eso que respondió hoy una buena parte de la humanidad lo toma como una enseñanza. Entonces, una persona en ese momento representó a la humanidad haciendo una pregunta y el maestro dio una respuesta que trajo claridad. Pero para mí lo más importante, es decir, que yo puedo interpretar y sacar, es esa habilidad, lógico, que tiene un maestro, que tiene el maestro, de ayudarnos a que nos centremos en nuestro presente y entender que siempre lo más importante es saber dónde estamos parados para ver hacia dónde vamos a dar el paso. Es decir, qué es lo que me va a permitir llegar al horizonte más lejano o al cielo más elevado, si no es el paso que tengo que dar inmediatamente. A partir de ahí comienza ese camino, ¿no? Entonces, las enseñanzas que podamos nosotros llegar a rescatar de todas las que él pudo dar, que quedaron registradas, que son muy pocas, porque entenderán que en los años que tuvo de vida, hablando, viajando y consagrando a esto, no quedó, a ver, no es que lo único que hizo es lo que está escrito en la Biblia, que son unas pocas páginas, ¿no? Años de vida de alguien que está consagrado al servicio no se puede reducir a unas pocas páginas. Es mucha la enseñanza, pero no importa lo que se perdió. Lo que importa es que lo que sí está a nuestro alcance y en nuestro conocimiento le saquemos el mayor provecho. Y para mí, todo tiene provecho, todo aquello que es necesario para mí. Si yo soy sincero conmigo mismo, voy a ver que si hago como una especie de inventario en mi conciencia, hay muchas cosas que seguramente serán de valor y hay otras que no son tan valiosas. Y hay otras que no están valoradas porque no las analicé debidamente. Si yo hago bien todos estos análisis, es que puedo saber en qué estado me encuentro hoy, si se quiere, de conciencia, para saber qué tengo para compartir, qué es lo que tengo que buscar, a qué tengo que estar atento, qué es lo que no debo compartir, porque en realidad es contaminante o puede ser dañino, porque a mí me daña, lo pude entender, y si a mí me daña, ¿por qué se lo compartiría a alguien? Si yo empiezo a hacer esto en mi vida y soy sincero conmigo mismo y salgo a la vida, constantemente lo hago, estoy cuidándome de lo que comparto, estoy cuidándome de lo que tomo. No tomo en la vida, no debo tomar de la vida lo que no me corresponde y lo que no necesito. Entonces, para mí, Jesús nos enseña esto, ¿no? A ubicarnos en nuestros sitios. Siempre que daba una respuesta, era una respuesta que buscaba de colocarnos en nuestro lugar y saber tomar con humildad los sucesos en nuestra vida. Y algo que estoy remarcando últimamente, que es una frase que me parece muy, pero muy valiosa, que él expresó, aunque muchas personas cristianas piensan que él hizo alusión a él, pero él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido.
Y él no se refería a él, se refería a la humanidad. Somos hijos de hombres, no somos humanos. Venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, cuando yo estoy tratando de trascender mis limitaciones y veo que el universo es mucho más grande que lo que yo creía desde mi sillón en la playa, es que quiero compartirlo con los demás. Y lo que le comparto con los demás es lo que voy hallando. Y lo que le comparto es, y debe ser a manera de estimularlos para que hagan su propia experiencia y se levanten de ese lugar cómodo y comiencen a marchar y a caminar, ¿no? En los cielos hay un libro, hay muchos, pero hay un libro que se le conoce como el libro de los iniciados. Los iniciados acceden a él. Pero hay una frase en ese libro que quiero traer en este momento presente aquí a las personas que están, que una frase que dice que justamente transmitida y dirigida a los iniciados, es decir, a aquellos que acceden a ese conocimiento en la casa del Padre, como decía Jesús, ¿no? La frase dice, la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y eso solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Entonces, es lo que tenemos que aprender y es lo que Jesús vivía enseñando porque es lo que él mismo practicaba. Expresarse desde ese lenguaje del corazón, ¿no? De ser justo, de ser correcto, no de ser una persona que va a expresar lo que le conviene expresar para sacar provecho de debilidades o de situaciones. Entonces, para mí todas las enseñanzas son valiosas y vamos a ver unas más valiosas que otras dependiendo también de nuestra necesidad y de nuestra realidad, pero todas son valiosas. No, no, la verdad, no me parece que haya una más valiosa que otra. La verdad toda es valiosa. Entonces, así como se presente sencilla, compleja, difícil, toda es valiosa y todo se tiene que dar a su debido tiempo, ¿no? Al principio, tal vez lo que vamos a buscar es lo más sencillo, pero es sencillo tal vez entenderlo y a lo mejor escuchar lo que el maestro dice y analizarlo es fácil y sacamos nuestra conclusión, pero luego viene la parte tal vez un poco más compleja, pero indispensable para el desarrollo de nuestra conciencia, que es llevar a la práctica eso que entendimos. Insisto, a Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos, lo que le preocupa es que no pongan en práctica lo que saben. Uno no puede trabajar con lo que ignora, uno debe de construir con lo que sabe, con lo que tiene, ¿no? Si yo tengo que construir mi morada, voy a trabajar con los materiales que tengo. No voy a dejar de utilizar los materiales que tengo por estar lamentándome porque no me van a alcanzar para terminar la morada, porque me faltan mucho. Voy a ponerme a trabajar con lo que tengo. Y al trabajar con lo que tengo es que voy agarrando experiencia. Y entonces también estoy demostrándole a la divinidad que tengo la intención de trabajar. Y si yo estoy trabajando y amando lo que hago, les puedo asegurar que no les va a faltar materiales, ¿no? El sol brilla para todos y llega a la vida de todos. No, él no se esconde de nadie, pero depende de que nosotros no nos querramos esconder de él y no lo estemos evitando, ¿no? Entonces, para mí todas las enseñanzas suyas son importantes. Hay que estar atentos, insisto, primero, a nuestra realidad. ¿Qué necesito? Digo yo, la vida es como un mercado. Si salgo, tengo que llevar una lista. ¿Qué necesito? No es que cualquier cosa que me ofrecen porque está barato, porque es una oferta, me lo voy a llevar. No, si no lo necesito, no, porque todo lo que tomo de la vida que no necesito es una carga innecesaria. Y todo eso, aunque parezca que fui inteligente porque aproveché la oportunidad, es un peso más en la espalda. Si tenemos que ir por el desierto, ¿qué es lo que vamos a llevar? Agua. ¿Para qué vamos a llevar el piano, el coche, Claro. el jarrón de la abuela, ¿no? Totalmente y absolutamente concuerdo. La influencia de Jesús en la historia no solo ha sido religiosa, sino también psicológica y espiritual, desafiando y expandiendo nuestra comprensión de la conciencia. Exacto.
Daniel, como siempre, muchas gracias, de veras. Agradezco siempre tus palabras, tu manera de poder deliberar es muy interesante y das paz. Te agradezco por este, por este, por esta charla tan agradable y siempre tan instructiva. A todos los que nos acompañaron también, les agradezco muchísimo, les agradecemos. Vamos a poner el igualito, porque alguien me dice que no se ve la página, se llama Impulso de una nueva vida. No se ve la página por alguna razón, pues a lo mejor está muy chiquito, a lo mejor igual se ve igual de grande ahorita, pero la vamos a poner y se ponen como colaboradores, nada más no se pudo hacer por el otro medio, pero bueno, muy probablemente para evitarnos el tema de estar que si se ve, que si no se ve, que si se ve, que si no se ve, que se uno, se el otro, probablemente lo empecemos a hacer de esta manera, ya que aparte Instagram ya lo permite. Así que te agradezco enormemente tus comentarios, los comentarios de todos ustedes también son muy valiosos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Ya estaremos en contacto para tener nuevas y bueno, sí, siempre mejores pláticas, ¿por qué no? Sí. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos los que nos acompañan. Muy buenas tardes. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza, establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación.